Buenas tardes, mi nombre es Franny Rodríguez, pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana, estudio licenciatura en Educación Especial. Lo que voy a explicar enseguida es sobre estadística. Vamos a explicar el desarrollo de la actividad número 5. Dice lo siguiente: usemos herramientas web 2.0. Bueno, el primer ejercicio dice: con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, esta es la tabla que proporciona el ejercicio, que dice tipo de formatos, errores, la cantidad de errores encontrados en cada uno de los formatos. Aquí especifica cada una de ellas. Bueno, la primera pregunta: ¿cuál es la población muestra y variable y qué tipo de variables estudia? Bueno, la población, se sabe que la población vamos a hablar de los formatos contables, son todos los formatos contables. La muestra que se tomó de los 43 errores que se encontraron fueron la muestra. La variable, los errores que al diligenciar los formatos, que vamos pues averiguar, a consultar, pues son los errores al diligenciar los formatos. Segunda, ¿qué medida de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. En este caso, para mí, en este ejercicio, tiene sentido calcular la moda porque determina cuál fue el tipo de formato con más cantidad de errores, permitiendo planificar y organizar la información. El segundo punto número C: calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Pues calcule la moda, porque en los tipos de formato en los que se presentaron más errores fueron en los libros contables, con una frecuencia de 14 errores, efectivamente aquí muestra 14 errores, y nómina con 9 errores. Se puede calcular una medida de posición, porque si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Para mí no se pueden calcular las medidas de posición porque los datos, no dan para agruparlos entre sí, o no hay muchos datos. Para mí no se puede. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados es el segundo punto. Aquí está 2 millones, 2.5 millones, estos son los ingresos anuales de ciertos empleados. Entonces dice el primer punto: sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcule calcule la media, que como es sumar todos los datos, dividir por la cantidad de datos que hay. Eso me da un igual a 8.6, que es el promedio anual que gana un empleado. Ese es de 8.6%. La mediana, que es el valor que queda en el centro ordenándolos de menor a mayor, es 4 porque hay 5 datos antes y después de él. La moda, los números que más se repiten es el 3, repitiéndose 2 veces. Concluyendo, pues para concluir, pues se dice que en la moda, pues que 2 trabajadores ganan el mismo ingreso anual, porque como la moda es número que más se repite, entonces pues a esa conclusión llegué. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La más apropiada es la media aritmética porque permite prometer ingresos totales, tomar decisiones que favorezcan tanto al empleado como a la empresa. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Debajo del 6.5 millones anuales. ¿Cómo lo tomé? ¿Cómo realicé este ejercicio? Este ejercicio lo realicé con las medidas de tendencia de posición. Aquí trabajo el 75%, que es el Q3 del cuartil. Y pues según lo que me dio, pues agrupando los datos y todo, pues me da que el 6.5 millones anuales están por debajo de los 75%. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Esto lo hice con el decil, que bueno, haciendo las respectivas operaciones me dio 3 millones anuales. Tercer ejercicio: se
se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido en su medida. Esta es la tabla que nos da el ejercicio ya con los intervalos, la clase, la frecuencia absoluta acumulativa, y esto xi por i, como lo hallé, es xi por i, o sea, 150 por 13. Lo hice porque lo necesito para realizar unos de los phi, o sea, la clase por la frecuencia absoluta. Población, muestra y variable, ¿y qué tipo de variables se estudia? La población son los pacientes que asisten a la terapia psicológica. La muestra se toma 69 pacientes. La variable, pues se va a evaluar el no uso del tratamiento. Esa es la variable, lo que tenemos que investigar. Encuentre las medidas de tendencia central e interprete. La media de tendencia central, con estas, hice la media, que es x es igual al total de los datos. Aquí es donde exactamente utilizo el xi por phi, o sea, la clase por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Aquí muestro que a mí me dio la suma de todo xi, o sea, la clase por la frecuencia absoluta sobre número de datos. Esto me da 161,72. Existen las terapias en cuyas tallas varían en 145 y 185, su media aritmética es de 161,72. Esta es la fórmula de la mediana. La fórmula límite más amplitud, y aquí respectivo. Hice exactamente cada uno. El límite es 165 porque utilicé ese límite. Lo utilicé buscando la posición. La posición se realiza de la siguiente manera: el número de datos dividido en 2. Esto me da 34,5. Lo aproximo a 35. En la tabla hay un cuadrito en la frecuencia acumulada, que hay 34, pero como me dio 34,5, yo lo aproximo a 35. Como 35 no hay, y el más próximo a 35, 59 en la frecuencia absoluta. Entonces mi posición entonces es 35, porque la de 34,5 a 35. El límite, la amplitud, como lo hallé, donde me dio el límite, que va a trabajar con el 59, entonces el límite de 59 es la amplitud 175 menos 165, la inversión, ese es el límite inferior y ese es el límite superior. Entonces lo resté y la amplitud me da 10. En eso de 2, que la división que hice, aquí una vez escribí el número total, lo que aproximé. Fi menos 1, que es el número más arriba, de donde viene todo el cuadro del 59, o sea, va arriba del 59 en la tabla, es 34. El phi, que es la frecuencia absoluta, es 25. Aquí ya resuelvo el ejercicio, que el límite, aquí ya reemplazo lo de la fórmula, lo que es el límite, la amplitud, la posición, menos Fi menos 1, sobre Fi, que es la frecuencia absoluta. Aquí hago la respectiva operación, aquí resté, realicé acá la división y multiplico 10 que me dio acá adentro y lo sumo. O sea, aquí después de que dividí acá, el número que me dio acá lo multiplico por 10, me da 0,4 más el límite, que eso me da 165,04. La interpretación pues de una muestra de 69 pacientes que asisten a las terapias, la mediana es 165,4, es decir, hay pacientes cuya talla están por debajo de la mediana hasta 160 y por encima de 170. Esta es la fórmula de la moda, que es muy similar a la anterior, es muy similar, la verdad muy similar, simplemente viene incluido que el límite, dato mayor. Aquí ya se trabaja es por el dato mayor. En la tabla de buscar el número mayor que más se
la frecuencia absoluta es 25. Por casualidad, pues me dio el mismo recuadro de la mediana. Entonces, aquí el dato es 25. 21, que es el dato que está por encima, porque dice menos, entonces por encima del 25 de la misma tabla de frecuencia, de la misma línea de la frecuencia absoluta. Y FI más 1, que está por debajo del 25, que es 8, en la tabla lo demuestra. La moda, aquí ya se reemplaza los datos, así como está en la fórmula, aquí ya está todo sueltico, simplemente es reemplazar lo mismo, se hace respectiva operación dentro de los paréntesis, se multiplica por 10 y se suma el límite. Eso me da un total de 166,9. De una muestra de 69 pacientes, la moda se encuentra en el tercer intervalo de 165 a 175 con 25 pacientes. Punto pide encontrar las tres medidas de posición. Encontré tres medidas de posición. Yo trabajé los cuartiles, trabajé cuartil 1. Para hallar la posición del cuartil 1, simplemente como va a trabajar con 1, entonces se multiplica por 1. 1 por 69, que es el número total de los datos, 69 sobre 4, porque se dividen en 4 partes. Eso me da una posición de es igual a 17. Busco en la tabla lo más próximo al 17. Y para poder hallar los límites. El límite que me dio a mí, efectivamente está en el límite 155. Aquí igualmente, pues, no escribí la fórmula, pero reemplazo 17,2 menos 13. Ese 13 efectivamente lo saqué aquí, que pues de aquí es la frecuencia acumulada. Acumuladas, multiplico por 10 y se suma al límite. Igual me dio aquí en el cuartil 1, me dio 157, como ese cuartil 1 equivale al 25%. Entonces es lo mismo, simplemente se multiplica por 2, buscar la posición de lo que me dio para poder hallar el límite, encontrar el límite y sus respectivos números. Saqué el 50%, que es el cuartil 2, me dio 165,2, reemplacé, simplemente multipliqué por 3, busqué la posición de este número, el 51,7, lo multipliqué y lo sumé con el límite. Esto me dio 172, que es el 75% del cuartil número 3. Escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Bueno, primera conclusión es que las medidas de tendencia central revela que de una muestra de 69 pacientes su media aritmética o su promedio de talla es de 1,161. Aquí sí me equivoqué, es 1,61. En el cuartil número 1 indica que el 25% o menos de la muestra tiene una talla de 157. En el cuartil número 2 indica que el 50% o menos de la muestra tiene una talla de 165,2. Y en el cuartil número 3 indica que el 75% o menos de la muestra tiene una talla de 172. Conclusión que el no uso del tratamiento no determina la talla de los pacientes. Ok, muchas gracias, hasta luego.